Buenos días, para mí es un gozo poder estar con ustedes en esta mañana compartiendo la palabra de Dios en un nuevo estudio aquí en el canal de YouTube de la Iglesia Bautista de Tunal. Sin más preámbulos, vamos a empezar el estudio en esta mañana. Y seguimos estudiando el libro de Pedro, ¿sí? La epístola de Pedro, la primera epístola del apóstol Pedro. Sabemos que son tres y estamos mirando la primera epístola y bueno, estamos mirando cómo tener una relación genuina con Dios. Espero que a lo largo de todos estos estudios que hemos tenido podamos tener realmente claro cómo poder alcanzar una relación genuina con Dios. No es difícil, mis hermanos, no es difícil, pero sí implica unos desafíos en nuestras vidas, los cuales debemos estar trabajando diariamente. Si nosotros realmente queremos tener una relación genuina con Dios, debemos dejar al lado o dejar a un lado las cosas que no agradan a Él. Y muchas veces son cosas que nos pueden gustar, pero que realmente no edifican y no agradan al Señor. Entonces, muchas veces debemos dejar a un lado esas cosas para realmente hacer la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿la estamos ejerciendo? ¿Estamos ejerciendo la voluntad de Dios? A veces hablamos mucho acerca de la voluntad de Dios, pero a veces no entendemos qué es eso o cómo podemos adquirir la voluntad de Dios. Bueno, nosotros lo único que debemos hacer es creer en Cristo, debemos confiar en Él, tener una plena certeza de que el Señor está guiando nuestras vidas. Y en la misma palabra el Señor nos va a enseñar qué debemos estar haciendo, cómo debemos ejercitarnos, cómo debemos comportarnos, cómo debemos ejercitar esos dones que el Señor nos dio, cómo podemos, por medio de los talentos que Él nos regala, poderlos ejercer también en el servicio a Él. Y algo que queremos y animamos a mis hermanos en esta mañana, y quiero dejarles ese desafío, es debemos hacer la voluntad de Dios, pero para poder hacer la voluntad de Dios debemos estar sirviendo. Eh, ¿Cómo podemos lograr cómo lograr la voluntad de Dios si realmente no estamos ejerciendo el servicio para el Señor? Y aquí es donde nosotros debemos evaluar muchas cosas. El hecho de servir no significa que nosotros nos vamos a olvidar del resto del mundo, de nuestra familia, de nuestra esposa, los que tienen hijos, de nuestros trabajos. No, no, no. Eso no quiere decir que nosotros tengamos que olvidarnos de todo eso. No, eso también entra dentro de la forma de servicio. Y una forma de servir también es por medio de nuestras familias, por medio de nuestros trabajos, por medio de nuestros estudios. En los lugares donde estemos, ahí también estamos ejerciendo un servicio, y es un servicio para el Señor. ¿Por qué? Porque estamos llevando el Evangelio. Algo que debemos estar mirando, mis hermanos, es que la forma de poder ejercitar nuestro servicio, el poder ejercitar nuestros dones, no se queda solamente en la iglesia, sino también en los lugares donde estamos, en nuestros trabajos, por medio de nuestro testimonio. Ahí también estamos sirviendo, ahí también estamos predicando. No necesariamente tenemos que decir cosas o hablar, sino también por medio de nuestra vida debemos estar ejercitando esto. Y bueno, mis hermanos, entonces quiero que vayamos a Primera de Pedro, capítulo 1, y hoy estaremos mirando los versículos 10 al 11. Capítulo 1, versículos del 10 al 11. Dice así la palabra de Dios en la epístola primera de Pedro. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ello. Y el título de este estudio en esta mañana, mis hermanos, es Escudriñando la salvación. Y algo que debemos entender y tener muy claro, mis hermanos, es que sabemos que somos salvos, ¿sí? Eso lo entendemos, eso podemos decir que lo tenemos claro, pero debemos estar escudriñando. ¿Salvación en qué sentido? ¿En qué sentido el Señor Jesucristo nos salva? A veces, ¿sabe? Podemos pasar eso por encima y podemos decir, sí, el Señor nos salva del pecado. Y sí, el Señor nos salva del pecado. O podemos decir, no, es que el Señor restaura la comunión que teníamos con Dios. Y sí, eso es así. Pero solo hagamos una pausa, mis hermanos. ¿Qué pasaba con los profetas? Los profetas no tenían lo que tenemos nosotros ahorita, que es la palabra de Dios. Debemos de ser muy claros en eso. En ese momento el Señor les hablaba, y ahí está hablando acerca del Espíritu Santo también. El Señor les hablaba a ellos acerca de las cosas que vendrían a su pueblo. Nosotros tenemos algo muy hermoso y es su palabra completa.
en la cual podemos mirar todos esos acontecimientos y podemos mirar cómo el Señor, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se centra solamente en su Hijo, en Cristo. Entonces, tenemos que entender eso. Los profetas no tenían la información que tenemos nosotros, pero ellos sí tenían algo que nosotros también tenemos en este momento, y era fe. Ellos confiaban en la palabra de Dios. Ellos iban casi con los ojos cerrados a hacer lo que el Señor les pedía. Y ellos escudriñaban en eso. Desde Génesis hasta el último profeta menor, en Malaquías, el Señor les mostró el plan que Él tenía para esta humanidad. ¿Y cuál era el plan? Cristo Jesús. Cristo era la cabeza de todo. Cristo era el consumador de todo ese plan que Dios diseñó antes de la fundación del mundo. Y los profetas estaban para enseñar eso. Un libro en el cual podemos ver todo lo que el Señor iba a hacer y todo lo que el Señor iba a padecer es Isaías. Eso lo conocemos, eso lo sabemos, lo hemos estudiado. Inclusive sé que muchos de ustedes es su libro preferido. En Isaías nos enseña cómo iba a ser el sufrimiento del Señor, pero también nos dice cómo iba a ser la gloria de Dios, cómo se iba a glorificar el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios en este mundo. Ahora, no solamente lo podemos ver en Isaías, también lo podemos ver en Daniel. En Daniel nos enseña acerca de los eventos futuros, nos enseña acerca de lo que va a suceder cuando el Señor venga por su iglesia. Ahora, algo interesante es que los profetas no conocían, no sabían, no se imaginaban lo que iba a venir después de que Cristo viniera, y es la iglesia. Entendemos que ellos sabían de algunos misterios y para ellos un misterio era la iglesia. Ellos no sabían cómo iba a crecer el evangelio, cómo iba a crecer todo esto que estaban enseñando, y eso era por medio de la iglesia. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Los profetas enseñaron acerca de Cristo. Los profetas enseñaron acerca de la salvación. Ellos le estaban diciendo al pueblo que debían confiar en Dios, porque si no habían juicios, y eso lo vemos en los profetas mayores. Los profetas mayores fueron al pueblo de Israel, les dijeron: si ustedes no siguen al Señor, van a venir juicios, y vinieron juicios terribles, juicios muy fuertes para el pueblo de Israel, inclusive hasta la misma separación, inclusive cautiverios muy muy duros, los cuales ellos tuvieron que soportar. Pero ellos indagaron, ellos no solamente se quedaron con el hecho de que iban a pasar por estas cosas, sino que les estaban enseñando, les estaban mostrando que el único camino que les quedaba era Dios. Lastimosamente, este pueblo no quiso creer en eso, no quiso confiar en Dios, quisieron confiar en lo que ellos creían, en lo que ellos estaban viviendo en el momento, pero no le quisieron hacer caso, no le quisieron creer al Dios. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, que ellos fueron rebeldes y tuvieron grandes consecuencias. Ahora, miremoslo en nuestro punto. No tenemos a los profetas, tenemos la palabra, pero ¿saben? A veces parecemos como el pueblo de Israel en sus principios. Podemos pasar de ser personas que de verdad reneguemos de Dios, que seamos mentirosos, que andamos como mejor nos parece a nosotros, pero no andamos como el Señor hace. ¿Y sabe por qué pasa eso, mis hermanos? Porque sencillamente no hacemos lo que dice este versículo 10, que no indagamos, que no profundizamos en las cosas que nos están pasando. Tenemos la palabra, tenemos muchos libros que nos enseñan acerca de cómo debemos comportarnos, de cómo debe ser nuestro caminar, pero ¿saben? Muchas veces nosotros no queremos atender, muchas veces ni abrimos la Biblia. Muchas veces nos quedamos solo con lo que nos dan los domingos o nos dan los miércoles, pero nunca hacemos lo que nos dice el versículo 11. El versículo 11 empieza con una palabra que hemos escuchado muchas veces, pero que a veces no entendemos y no comprendemos. Dice: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias venideras tras ellos. Mis hermanos, ¿cuántas veces nosotros escudriñamos? Escudriñamos es escarbar, es mirar hasta lo más profundo de lo que podemos tener. Tenemos la palabra de Dios. ¿Cuánto escudriñamos la palabra? ¿Cuánto nos metemos de lleno a estudiarla? Como les decía, estas personas, estos profetas, solo tenían lo que vivían en el momento, lo que el Señor les decía. Pero nosotros que tenemos la palabra completa, ¿cuánto escudriñamos? ¿Cuánto tiempo gastamos en la palabra de Dios? ¿Sabe? Para tener una relación personal con Dios no solamente es creer en Cristo, no solamente es orar, no solamente es servir, sino también es estudiar.
es prepararnos, es estar en la palabra de Dios. Pero el estar en la palabra no son estos 11 minutos o 10 segundos, no, el estudio de la palabra es en todo tiempo estar en ella, escudriñándola, memorizándola. ¿Cuántos versículos memorizamos al día? ¿Cuánto tiempo gastamos en estudiar? 1 hora, 2 horas, no, bueno, no sé, a veces pueden ser 10 minutos, pero esos 10 minutos realmente los estamos haciendo para amor al Señor. Mire que ellos estaban escudriñando, no solamente lo que estaban anunciando, no solamente era lo que el Señor les enviaba que ellos tenían que transmitir, sino que ellos también pensaban y analizaban esas cosas. ¿Qué iba a pasar con Cristo? Miraban los sufrimientos de Cristo. Yo creo que para Isaías fue muy duro saber que el Hijo de Dios iba a pasar por todas esas cosas. Y lo más triste es que su pueblo lo iba a renegar. Su pueblo no iba a creer en él. Pero también es muy hermoso ver que las glorias que vendrían tras ello. ¿Qué glorias? Bueno, sabemos que nosotros no tenemos herencia en este mundo, sino en Cristo Jesús. Que tenemos salvación, que podemos gozar de salvación, que podemos gozar de una plenitud en el Señor. Las glorias que venían era la iglesia. Para ellos, los profetas, yo creo que lo de la iglesia es algo magnífico. Solo es la obra de Dios. Y nosotros que estamos y que podemos palparla, a veces hacemos a un lado a la iglesia. A veces no queremos compartir, a veces nos da pereza ir. Yo creo que si los profetas estuvieran, estarían todo el tiempo en iglesia. Estarían escuchando, estarían predicando, estarían mirando cómo el Espíritu Santo hace la obra. Pero nosotros que tenemos la oportunidad, como les decía a mis hermanos, de servir, de poder estar, de poder, a veces no lo hacemos. Y ese es el llamado de atención en esta mañana. Debemos estar escudriñando, pero también debemos estar actuando, debemos estar poniendo en práctica. Debemos dejar a un lado la pereza, mis hermanos. Creo que una de las cosas que más le cuesta a los cristianos es la pereza. Somos muy perezosos y nos cuesta mucho. Pero, mis hermanos, tenemos las herramientas para hacerlo. Es solamente creer en Cristo y pedirle al Señor que si realmente ese pecado está en nuestras vidas, dejarlo a un lado y poder creer y confiar en Él y tomar decisiones y poder estar escudriñando. Mis hermanos, espero que este estudio haya sido edificación y si realmente fue edificación este estudio, ponerlo en práctica y poderlo compartir con otros. Vamos a orar y terminamos en esta mañana. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de aprender de tu palabra. Gracias por escudriñarla. Señor, gracias por darnos esa oportunidad de poder escarbar hasta lo más profundo de tu palabra para entender realmente cuál es nuestro papel aquí en esta humanidad. Gracias por la relación que podemos tener contigo, que la podemos tener por medio de este medio en la oración, Señor, y gracias por mis hermanos que se han dispuesto a escuchar este estudio, Señor. Te pedimos que el resto de la semana sea para la gloria y honra tuya, Señor, y podamos seguir glorificando tu nombre. Amén. Mis hermanos, nos vemos en una próxima ocasión.